Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a continuar con estos encuentros de Reaprendiendo a Sentir, que recuerden están basados en el libro No Soy Yo, de Anabel González. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a ver un poco este libro y otro que vamos a empezar, porque es poco lo que nos falta, de nuestras partes internas. Y vamos a empezar hoy con una frase de Carl Rogers que dice: la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo puedo cambiar. Cuando me acepto a mí mismo puedo cambiar. Conforme vamos entendiendo, reaprendiendo a sentir, cuidándonos más y tomando las riendas, nuestras sensaciones internas cambian y evolucionan. También los distintos aspectos que nos componen empiezan a encajar mejor entre sí, y con el tiempo que vivimos y nos sentimos más identificados con quienes somos. Las partes que forman nuestra personalidad están desarrollando todo su potencial y dejándonos ver recursos que teníamos y que desconocíamos. Aunque esto todavía no se esté produciendo, es bueno que imaginemos cuál será su ruta, de qué modo cada una de ellas puede regenerarse y convertirse en una versión mejorada de sí misma. Cada uno de nosotros tendremos que encontrar cómo son concretamente los distintos aspectos que nos componen, cómo y por qué se desarrollaron y las posibilidades que llevan dentro. El camino siempre es el mismo: entender los orígenes, desprenderlas del molde en el que se formaron, abrir la comunicación con el resto del sistema, combinar las perspectivas del pasado y el presente y dejar que adquieran una nueva forma, que encaje con las demás partes y con el momento presente. Vamos a ver ahora cómo uno puede encontrar a su increíble Hulk dentro de uno. ¿Recuerdan la serie esta del Increíble Hulk o Increíble Hulk, ¿no? Que se ponía todo verde, que estaba protagonizada por este actor Bill Bixby, ¿no? Que cuando se enojaba se le rompían los botones de la camisa y se transformaba en el Increíble Hulk, que era Lou Ferrigno, ¿no? Bien. El monstruo verde estaba lleno de rabia. La rabia, de donde surge, del trauma. Pervive esa rabia en el interior del protagonista y renace como un héroe capaz de encauzar esa rabia hacia fines importantes. Cuando era un niño, el protagonista ve como su padre, que lo usaba como conejito de India para sus experimentos, mata a su madre en medio de una discusión, y parece ser que ese recuerdo era lo que le había quedado encapsulado y bloqueado, ¿no? Y el niño no pudo expresar su rabia. Más adelante, cada vez que eso le venía, ese recuerdo, obviamente que estallaba, ¿no? Todos tenemos, así como el Bill Bixby, ese increíble Hulk dentro. Y justamente nuestros monstruos internos son como niños heridos, furiosos, adolescentes rebelándose contra el mundo. Son puro dolor. Es una rabia que no tiene fin. Si sabemos ver detrás de las conductas que han tenido, de las cosas que han roto, de las barbaridades que nos han dicho, lo que más necesitan esas partes sucederá. Alguien se habrá dado cuenta de cómo se sienten, de lo mucho que les ha dolido la vida, de que no pueden más. Y en el momento en que entendemos eso, aunque aún no se haya ido toda la tristeza y el sufrimiento, aunque siga habiendo más rabia de la que tocaría en base a lo que vivimos ahora, esta parte nuestra podrá empezar a jugar de nuestro lado y no tenerla como enemiga, ¿no? Probablemente o posiblemente
cuando esto empiece a ser así, lo notaremos en el momento en que tengamos que enfrentarnos a alguien que habitualmente nos puede y la voz nos salga más firme, con una seguridad que no es propia de nosotros. También podremos ver que nos enfadamos más, que estamos más irritables, que nos parecen mal cosas que antes pasábamos por alto, y aunque a los que nos rodean no les parezca del todo positivo, y aunque nosotros sabemos, ¿no?, que empezar a sentir eso que antes estaba adormecido es un avance, porque antes vivíamos desconectados, esta conexión con esa parte nos va a hacer sentir más fuertes, vamos a sentir más energía y no nos desplomaremos o decaeremos tan fácilmente como antes. Hemos iniciado la reconciliación con esta parte que ya no odiamos tanto. No vamos a sentir tanta rabia con nosotros mismos por ser débiles, por someternos. Y cuando nos vengamos abajo, no escucharemos en nuestra cabeza esos insultos, sino un, bueno, levántate una vez más y sal a tomar el aire. Podremos plantearnos los pros y los contras, los distintos aspectos a tener en cuenta. Nuestra visión va a ser más completa y vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Bien? Todo empieza a salir hacia afuera y no lo vamos a querer volver a esconder. Ahora vamos a hablar del fantasma que pudo descansar. El fantasma que pudo descansar. Recién hablábamos del increíble Hulk. Ahora estamos con el fantasma, ¿no? Ya en vez de llamarle monstruos internos a todas esas partes nuestras, le vamos a ver cuáles son los fantasmas. Son esas partes que están imbuidas del espíritu de determinadas figuras de nuestra vida. Reproducen conductas de personas que han tenido una gran influencia en nosotros, un gran poder o control. Es como si esa influencia persistiera en nosotros, ¿no? Aunque ya esa persona no forma parte de nuestras vidas o no convivimos con ellos, siguen en nuestro mundo, pero interno, o sea, no en el externo, sino en el interno, ¿no? Como diciéndonos que aún no han dicho la última palabra. Nuestros padres, parejas, profesores, compañeros, pueden haber tenido comportamientos tan patológicos hacia nosotros que alteraron por completo nuestro modo de funcionar. Su presencia fue tan fuerte que se introdujeron en nuestra mente y su eco ha persistido, aunque sea mucho tiempo después. Volvernos a resolver nuestra historia con ellos es imprescindible para que los fantasmas dejen de inmiscuirse en nuestra vida presente. Por eso, tenemos que sentarnos ante ellos y mirarlos de frente, como cuando éramos niños y veíamos sombras que nos asustaban. Encender la luz hace que muchas de ellas desaparezcan y veamos lo que realmente representan. Por ejemplo, un padre alcohólico que solucionaba todo a través de la violencia, que era incapaz de gestionar su propia vida, y su opinión es la menos autorizada de todas las que conocemos, la voz en nuestra cabeza que nos insulta, como él lo hacía, que repite las mismas frases de un juicio alterado por el alcohol. Estas historias de maltrato se remontan muchas veces varias generaciones atrás. ¿Queremos seguir con ese fantasma? Nuestra mente puede aprender de mejores modelos. Es normal que repita los viejos modelos de tanto haberlos oído, pero cada vez que escuchemos en nuestras cabezas las frases de nuestro padre, nos pararemos a recordar quién era realmente esta persona
y nos diremos que podemos aprender a hablarnos a nosotros mismos de otra manera. Podemos ayudarnos con un ejercicio a tomar conciencia de esto. Imaginemos en nuestra mente, o dibujemos el aspecto que tendría la parte de nosotros, que nos dice lo que nos decía nuestro padre, o que tiene impulsos como los suyos, y que parece reproducir su comportamiento. Seguramente no queremos ser como esa persona, y ver esa imagen nos despierta el mismo modelo y el mismo rechazo que sentiríamos ante la persona de carne y hueso desde la que copiamos esas reacciones. Tomemos ahora una foto real de esa persona, o si no, imaginamos una foto mental, ¿no? Dejamos de llamarle padre y nos referimos a él por su nombre de pila. Un momento importante del crecimiento de un niño es cuando deja de mirar a sus padres como figuras simbólicas, como los dioses de un pequeño mundo, y pasa a verlos como personas reales. Por tanto, tratemos de mirar la foto como si mirásemos a alguien ajeno a nosotros. ¿Qué pensaríamos de alguien así? Veríamos seguramente a una persona muy equivocada en la vida, a alguien mentalmente desequilibrado, a alguien que se destrozó a sí mismo y a los que lo rodeaban. Una persona que nunca asumió la responsabilidad de sus actos y que si a veces lo hacía, no trató de enmendarlos. Le diremos a esa foto real o imaginaria que estaba muy equivocado, que lo hizo muy mal y que se perdió a toda su familia, que no supo verla ni comprenderla, que no entendía nada, ni siquiera se entendía a sí mismo. Hacemos recuento de cuántas opiniones sobre el mundo, sobre él y sobre nosotros nos transmitió, y le diremos que esa es su herencia y que renunciamos a ella. Después de todo, lo que él creía no son ni más ni menos que las opiniones de un hombre cualquiera, y no precisamente uno sano y equilibrado. Aparte de las consignas y las reglas que esa figura nos impuso, su modelo contribuyó mucho a nuestro aprendizaje de cómo sentir y cómo regular nuestras emociones. Cuando estábamos mal, vimos su cara de desprecio. Cuando estábamos asustados en nuestra habitación, se oían sus gritos de fondo. La rabia que nos daba la situación se convirtió en impotencia ante una rabia más grande que nos superaba. Sentimos mucho asco y mucha vergüenza por habernos criado con una persona así. Le decimos al hombre de la foto que nuestras emociones están bien, que es lógico que las hayamos sentido, pero que ahora no, que ya somos adultos, que podemos verlo todo ya desde un lugar distinto. Nos volvemos entonces hacia la parte de nosotros que copió de ese modelo y nos recordamos que la persona real es una cosa, pero eso que miramos es una parte nuestra. La miramos de nuevo y vemos qué aspecto tiene. Quizá nos damos cuenta de que se parece a nuestro padre, pero que no es nuestro padre. Y para ayudarla a evolucionar, le traeremos además todos los modelos sanos que hemos conocido, la gente que nos valoró, o que sabe expresar su rabia con seguridad y firmeza, y al no confundirla con la persona de la que esa parte nuestra aprendió, la vergüenza y el asco hacia ella irán diluyéndose, y la podemos mirar con aceptación y reconocimiento. Esto hará que los gestos de nuestro padre se vayan borrando de su cara, que su forma se vaya modelando de otro modo y que se parezca cada vez más a nosotros. Esta parte ha de aprender a ser reguladora en lugar de desreguladora. Ahora, ante nuestros estados emocionales, puede decirnos cosas distintas, cosas que nos calman, que suavizan las sensaciones.
Esto llevará tiempo, porque habremos de superar muchos miedos, mucho rechazo. Por eso tendremos que tener mucha paciencia, porque sabemos que se tarda mucho en dominar un nuevo idioma. Bien. Bien, eso sería en cuanto al fantasma. Hablamos de los monstruos del fantasma. Y ahora vamos a ver esto que es una anécdota de cuando la señorita Rottenmeier fue a terapia y aprendió pedagogía moderna. En la serie de dibujitos animados Heidi, la del abuelito Dime tú, todos la conocemos, ¿no? Estaba la señorita Rottenmeier, que era la institutriz, que era severa y amargada, de la niña esta Clara, la que estaba en silla de ruedas, ¿no? A Heidi la mandan a vivir un tiempo con esta Clara. La señorita Rottenmeier era una institutriz a la antigua, ¿no? Era hija de una madre fría, un padre autoritario, y no tenía otra referencia para educar a los niños que la de sus propios padres. Heidi pasó por muchas adversidades, pero tuvo un cuidador, ¿no? Que era su abuelito, que era muy emocional y sano, emocionalmente sano, cariñoso, comprensivo. Pero Clara no tuvo esa misma suerte. Perdió a su madre, tenía un padre ausente, y toda su niñez transcurrió junto a esa señora, la institutriz. Su personalidad se había adaptado a esa institutriz y creció como una niña apocada, bloqueada. La familia, toda esta familia se va recuperando con la llegada de Heidi a la casa, ¿no? Que logra que el papá de Clara esté más presente, que la señorita Rottenmeier hablando un poco su carácter. Pero vamos a ir un poco más allá. Imaginemos que la señorita Rottenmeier tiene la oportunidad de trabajar su historia personal en terapia y que entiende que copió el estilo de sus padres porque no había otro y que se da cuenta de hasta qué punto no había vivido una verdadera infancia y se va permitiendo cambiar sus perspectivas y sus puntos de vista. Consciente de que no tiene referencias sanas sobre cómo educar a un niño, empieza a estudiar pedagogía y descubre así lo equivocada que estaba con sus métodos. Los castigos, ya sean físicos o verbales, no funcionan para mejorar una conducta, y aunque consigan un cambio a corto plazo, a la larga la persona se va bloqueando más y más, su autoestima se va minando y crecen en ella sentimientos de incapacidad. Si ante ese bloqueo se responde con más castigos, el bloqueo no hace más que aumentar. Entonces la señorita Rottenmeier descubre la importancia de este refuerzo positivo, de dar un premio, ¿no? Emocional, de prestar atención, de señalar la parte que está correcta y que cuando alguien se equivoca, felicitarlo aunque sea por el intento, ¿no? Y aunque haya fallos, centrarse en ellos y repetirlos, ¿no? Si nos centramos solo en el error, aumentamos solo la parte errónea, ¿no? Entonces, la señorita esta empieza a aplicar esta nueva pedagogía y ve cómo mejora su forma de funcionar y su estado de ánimo. Nuestra parte crítica puede haber tenido una historia similar a la institutriz de este cuento, así que todos necesitamos una parte crítica que nos ayude a reconocer cuando nos equivocamos, porque sin esa parte crítica repetiríamos siempre los mismos errores, ¿no? Y no avanzaríamos. Pero es fundamental que si nuestra parte crítica ha aprendido modelos rígidos, autoritarios, penalizadores, entienda por qué lo hace y pueda encontrar otras maneras. ¿Bien?
de cuando los niños perdidos volvieron de nunca jamás y pudieron crecer. ¿De qué cuento es este? Del cuento de Peter Pan, ¿no? Peter Pan tenía muchos niños en el país de nunca jamás, donde el tiempo no transcurría y los chicos permanecían en el mismo estado que tenían cuando llegaron allí. En ese lugar suspendido en el tiempo nada cambiaba ni evolucionaba. Los niños salían de sus familias complejas y sus historias adversas, y al desconectarse de ellas en ese lugar se protegían de su realidad. Pero pasados los años, el país de nunca jamás se fue convirtiendo en una cárcel para ellos. Peter Pan, con las mejores intenciones, los había rescatado de sus vidas y no sabía cómo devolverlos a ellas, a las vidas, ¿no? Además, las circunstancias que llevaron a los niños a nunca jamás habían cambiado. Pero para ellos es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Del mismo modo, algunas experiencias o etapas de nuestra vida se pueden bloquear de tal modo que una parte de nosotros se queda ahí y no evoluciona como el resto de quienes somos. Por ejemplo, si vivimos situaciones de acoso en la escuela, el niño asustado y humillado se puede quedar en nuestro interior, mientras por otro lado tratamos de no acordarnos de aquella etapa. El niño sensible, al que nadie entendió, se fue escondiendo dentro de nosotros y nosotros intentábamos ser fuertes y que no se notase lo que sentíamos. El niño caprichoso que quería salirse con la suya, como revancha por falta de atención emocional, se fue anulando ante las numerosas represalias que sufrió, pero sus necesidades internas no satisfechas siguen estando ahí, como cuando tenía 6. El adolescente que no sentía que pertenecía a ningún grupo se fue encubriendo. Conforme aprendíamos a encandilar a la gente para tenerlos seguros, pero en el fondo esa sensación nunca nos ha abandonado. Esos niños vulnerables, heridos, rabiosos, de algún modo es como si no hubiesen crecido. Siguen viviendo en el país del nunca jamás, atrapados en redes de memoria a las que todas las nuevas experiencias de nuestra vida, nuestras buenas relaciones, nuestros éxitos, nuestros recursos, no pudiesen llegar. El puente para que esos niños se desbloqueen y salgan de ese lugar es que el adulto que somos pueda mirarlos con ojos nuevos. Desde la realidad presente, mirar con comprensión ese niño que fuimos, las sensaciones que nos generaron las cosas que vivimos, las reacciones que pudimos y no pudimos tener. Mirar con comprensión. ¿Bien? La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Esta es una frase de un tal Soren Kierkegaard, no es un apellido muy difícil. Bueno, debe ser un alemán. Bien. Entonces, poder mirar nuestra historia sin que nos produzca dolor y sin que condicione nuestra vida actual ni nuestro futuro es una gran meta. Nos sentiremos en el presente y no estaremos condicionados por todos esos pensamientos y sensaciones pasadas. Entonces ya no vamos a ver nuestro futuro como que es una repetición de lo que ya vivimos. Muchas corrientes terapéuticas han señalado la importancia de la aceptación en esto del bienestar emocional, pero no es posible cambiar un problema si yo no acepto que el problema existe. Y aceptar no es resignar. Cuando no aceptamos lo que nos va viniendo en la vida, es cuando nuestra capacidad para modificar las circunstancias se ve anulada. Es como que me quedo estancado, atascado.
no puedo generar cambios, porque estoy resignado, que no es lo mismo que aceptar. Esto de mirar atrás no es darle vueltas y vueltas en la cabeza al asunto, como un bucle cerrado. ¿A por qué nos pasó, lo que me pasó? Y que no, porque ahí no vamos a salir nunca. Analizar no sirve para nada. Es como torturarse internamente. Qué malo que fui, no debía haber hecho esto, porque eso no es productivo. La base del cambio es a partir de cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación y cuáles son las opciones que tenemos para modificarla. Para hacer esto de un modo eficaz y realista, tenemos que entender cómo se generó el problema, ver la situación actual y las alternativas realistas para cambiarlo, con una completa aceptación. Fue como fue. Es lo que hay. Y veamos lo que conseguiremos con lo que tenemos a mano. Bien. Y ahí ya no le doy más vueltas al asunto. Desde las terapias orientadas al trauma, se ha remarcado también la importancia de integrar nuestra historia, las diferentes partes de nuestra personalidad, para que nuestra proyección de futuro deje de estar condicionada por ese trauma. Cuando consigamos hacer esto, podremos decir: esta fue mi historia, no puedo cambiarla, pero la he mirado de frente y la he asimilado. Entonces ahora estoy en el presente y me siento completo. Puedo entender y aceptar todos los aspectos de quién soy. Y desde ahí podré evolucionar y funcionar mejor en el futuro, sin que mi pasado me condicione en ningún sentido. Bien, vamos a ver estas áreas, el pasado, el presente y el futuro, para aprender a mirarlos desde otra perspectiva. Empecemos por el pasado en así fueron las cosas, ¿no? Acá la autora lo pone con esa frase. Dice: tanto si nos hemos pasado mucho tiempo sin pensar en nuestro pasado, sin recordarlo, como si hemos vivido torturados por nuestros recuerdos, preguntándonos: ¿por qué me tocó a mí? O atascados en lo injusto que es el mundo. Ese pasado ha estado condicionando todas nuestras relaciones y nuestras elecciones. Si hemos ido tomando conciencia de ello y haciendo cambios en nuestra manera de cuidarnos, regularnos y relacionarnos, es momento de reescribir nuestra historia. No vamos a cambiar los hechos, pero sí la lectura que vamos a hacer de ellos. Va a ser un relato sin culpa, sin dolor, sin vergüenza, sin rencor. No es que si nos hicieron daño tengamos que perdonar, pero no estaremos atascados en la impotencia, ni sintiendo que tendríamos que haber hecho algo distinto, ni esclavizados por un sentimiento de revancha. Habremos llegado a un distanciamiento emocional, a una cierta indiferencia, que no nos impiden saber que lo que está mal, y hacer un juicio moral negativo de las situaciones que así lo merecen. En este punto ya hemos curado nuestras heridas, la tristeza se ha soltado, se ha marchado. Hemos mirado nuestra vergüenza de frente, se ha evaporado, el asco se ha soltado, los bloqueos se han aflojado. Miramos nuestra historia como quien mira una foto vieja, ¿sí? En ese tono sepia, sin color. Recordamos lo que pasó, pero ya no lo sentimos. No porque estemos desconectados, sino porque realmente ahora no está. Cuando lo podemos mirar así, ya es solo un recuerdo y realmente está en el pasado. Bien. O sea que podemos construir una nueva narrativa sobre nuestra vida
como si armáramos un documental donde nos vamos explicando de nuevo cómo hemos llegado hasta aquí. Observamos esta historia desde una distancia emocional, sin que nos atrape. Puede que antes hayamos repasado esos momentos, pero de nada sirve hacer esto desde la desesperación o condenándonos y culpándonos. ¿Cómo no hice nada? ¿Cómo puede la gente hacer esas cosas? ¿Por qué tengo tanta mala suerte, no? Esas preguntas son preguntas trampas. Ninguna de ellas nos permite aceptar lo que pasó. De algún modo, aunque no nos lo digamos así, es como si quisiéramos tomar la máquina del tiempo y volver el pasado atrás. Como no existe la máquina del tiempo, el pasado no se puede cambiar. Siempre que nos decimos, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, es como que estamos buscando cierta solución, ¿no? A que si yo pudiera volver a ese pasado, pudiera cambiarlo, ¿no? Y esto todos sabemos que es algo imposible. ¿Qué va a pasar? Me voy a frustrar, me voy a desesperar. Solo lo tengo que asumir. Es como dice Bert Hellinger, ¿no? A sentir. Entonces, lo importante es mirar los recuerdos tal como están en nuestra mente, ¿bien? En nuestra memoria. De modo que no le damos más vueltas y vueltas, y lo miramos así, como lo recordamos. Bien. Es una historia emocional. Y algunos recuerdos contienen elementos simbólicos que son tan importantes como los detalles literales. Cuando miramos así, todo se va aclarando. Y vamos a ser más conscientes de cómo sucedieron las cosas realmente. Y una vez que miremos nuestra historia diciéndonos, así fue, así lo recuerdo, hice lo que pude con todo aquello, vamos a estar listos para vivir nuestro momento presente sin lazos con el pasado, habiendo ya realmente aprendido del pasado. Si no, es como que no aprendemos nada, ¿no? De todo lo que nos pasó. Bien, vamos a tomar un poco más. Eso con respecto al pasado. Ahora vamos con respecto al presente. Esto es lo que hay. Bien. Dejamos de vivir en el planeta de las cosas soñadas, donde hay una versión de las personas importantes de nuestra vida diseñada en función de cómo nos hubiese gustado que fueran, o todo lo que me hubiese gustado tener, y me planto bien firme con los pies en la tierra, ¿no? Y observo las situaciones y la gente que me rodea. Ellos no tendrán el aspecto brillante y perfecto que a mí me hubiese gustado de mi planeta soñado, pero son reales. Cuando nos hayamos reconciliado con nuestra historia, vamos a poder reconciliarnos con nuestra realidad, con lo que hay, con lo que es. El mundo real en el presente es el único mundo que existe y me tengo que aprender a mover ahí. Aunque sea un mundo arrasado por la tormenta, podemos reconstruir nuestra casa, replantar nuestras semillas. Y todo esto será posible porque habremos recuperado la capacidad de explorar, la curiosidad, el deseo de conocer. No repetiremos lo mismo de siempre, sino que, incluso ante situaciones repetidas,
daremos respuestas creativas. No estaremos repitiendo, sino que estaremos reinventándonos. Pero eso sucederá siempre partiendo de esta realidad objetiva de decir, esto es lo que hay. Y esto no es resignarse, porque claro, muchos lo toman como que es resignarse. Es difícil decir sí. Yo lo sé, ¿no? Es lo que más nos cuesta. Es como un sí, pero, ¿no? Sí, pero no es un sí firme. Solo puedo modificar algo que acepto que existe. Y así dejo de gastar energía en cosas que no tienen sentido. Bien. Vamos a ver ahora, ya se verá. Ya se verá. El tercer paso es el cambio en la perspectiva respecto al futuro. Un pasado difícil que no tenemos asimilado condiciona lo que nos queda por vivir. Por eso es tan importante decir sí a todo tal como fue, porque si no, estoy condicionado. Las creencias que se generaron atrás es muy posible que sigan activas y seguiremos sintiendo que no tenemos las riendas, ¿no? Que no tenemos opciones, que todo el mundo nos traicionará y que no vamos a poder hacer nada. Cuando reescribamos nuestra historia, vamos a recuperar nuestro potencial y vamos a dejar de pelearnos con nosotros mismos. Habremos aprendido y seguiremos aprendiendo a protegernos y a cuidarnos. Nos abriremos a las demás personas y seleccionaremos relaciones más positivas en las que apoyarnos. Con todos estos recursos nos vamos a ver más capaces de explorar lo que nos rodea y de afrontar lo que está por venir. Bien. Hay que aprender a vivir expectantes, no con expectativa. Eso no es bueno, pero expectante, con ya se verá. No sé, no tengo la menor idea, ya se verá. Hay personas que esto lo detestan, ¿no? Bueno. Sin que me dé miedo, disfrutar de la incertidumbre. No tener miedo a lo desconocido. Eso es arriesgarse. Bien. A ver, esperen que adelanto acá un poco. Bien. Acá hay una frase de Jacob Levi Moreno, menos mal, este lo puedo leer bien el nombre del autor, porque el otro era en alemán, yo alemán no sé. Este es Jacob Levi Moreno. Dice, el hombre tiene miedo de su espontaneidad. Sus antepasados de la selva temían el fuego. Temieron el fuego hasta que aprendieron a encenderlo. Del mismo modo el hombre temerá vivir apelando a su espontaneidad hasta que aprenda a provocarla y a educarla. Nuestra identidad, la forma en la que vemos a los demás y las relaciones, irá cambiando conforme vamos avanzando en el proceso. No es algo estático, ¿no? Es un cambio constante. Una vez que soltemos nuestras referencias, las nuevas referencias se irán estableciendo de modo natural. Y ahí recuperaremos la espontaneidad y la creatividad. El aprender de nuestra historia nos ayuda a entendernos de un modo más completo. Entendemos aquellos aspectos de nuestra personalidad
que nos resultaban incomprensibles y que ahora han cobrado sentido a la luz de todo esto que nos ha llegado, todo esto que hemos aceptado y asimilado. La pelea con nosotros mismos termina, hacemos las paces con nosotros mismos. Y esto no implica que este proceso se complete nunca al 100%, simplemente que los bloqueos están bastante disueltos y todo empieza a fluir. Vamos en una dirección en la que fluimos, ¿no? Bien. Entonces, estar bien y aceptarnos no significa ser perfectos, ni estar siempre felices. Y tampoco significa que no nos vamos a inmutar ante lo que sucede en nuestra vida, que vamos a ser una especie de, no sé, de zeta, no zeta, ¿cómo que se dice? El hongo, un hongo viviente. No, para nada. Somos normales. Porque hay gente que empieza en esto del desarrollo personal y se piensa que ahora, no sé, se van a transformar en no sé qué. Bien. Lo importante es ser amable con uno mismo. Las personas no sabemos ser amables con nosotros mismos. Bien. Creemos que el proceso de sanación es lineal y que ahora estoy así, mañana voy a estar mejor. Y no sé, quiero hacer una versión mejorada 2.89 de mí mismo que no existe. Ahí hay un gran problema si estamos así. Y si soy espiritual, peor, porque después quiero, no sé, iluminarme y no sé, que baje no sé quién y me diga, oh, querida, qué bien lo has hecho. Todo eso hay que olvidarse. Eso es de los niños, ya somos grandes. Bien. Yo soy yo, sé quién soy, punto. Aceptación, tal como soy. Si yo estoy en esto que me quiero mejorar estoy como el caballo con la zanahoria que va ahí, corre. Estoy en el mejorador o logrador, no sé qué sé yo qué. Nunca lo logro. Y eso es frustrante. Bien. Al verme yo como soy, aceptarme como soy, me es más fácil poder aceptar a los demás como son. ¿Mm? Bien. Cambia mi mirada. Dejo de ser tan crítico y tan duro. Bien. Bien. Se me va lo vengativo, la revancha, no sé, todo eso. El resentimiento. Y aceptar al otro no implica que ahora me dejo hacer lo que se le canta al otro. No. Hay que saber poner límites. Bien. No me engaño. ¿No? Cuando acepto, me dejo de engañar. ¿Mm? Pensando que el otro es como a mí me gustaría que fuera, sino que vemos lo que hay. ¿Mm? Esa parte no la paso porque es muy, muy extensa. Además son temas que ya los dijimos montones de veces. A ver. Bien. Algunas referencias. Acá la autora, estoy mirando que da algunas referencias de autores, de dónde sacó las cosas. Bien. Acá hay otros libros que escribió esta autora.
Se los nombro por si los quieren leer. Tiene un libro que se llama Trastornos disociativos, otro que se llama MDR y disociación, el abordaje progresivo, Trastorno límite de la personalidad y MDR, Trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Bueno, tiene esos otros libros si los quieren consultar, ¿no? Bien. Pero vamos a continuar hoy, de Reaprendiendo a Sentir, trabajando con un libro que resulta que yo comencé el libro a subirlo en videos, en audio, o sea, va audio con videitos, ¿no? Pero resulta que a nadie le interesó, entonces dije, bueno, no lo voy a subir más porque parece que a la gente no le gusta. A veces hay cosas que, obviamente, a mí me parece que son buenas y bueno, no recibo la misma, ¿no? El feedback desde allá afuera y digo, bueno, debe ser que me importa a mí sola nomás, entonces no lo subí más. Y dije, bueno, lo voy a continuar, ¿no? Haciéndolo así, en emisión en directo, que capaz que es un poquito más como digerible, porque le podemos poner un poco más de charleta, ¿no? Y no se ve tan así tedioso como el escuchar un audio, que a veces agobia la mente. Bien, este libro del que vamos a... Yo ahora voy a partir desde acá, porque las otras partes ya las subí en audio, no la voy a volver a hablar. Es de una autora llamada Judith Briost. El libro se llama El precio de la vida, ¿no? El dolor de las pérdidas necesarias. Porque ella habla, ¿no? De que en esta vida es imposible que no perdamos cosas. Aquí perdemos seres queridos, objetos, cosas, bueno, todo así. Nada es, todo perece, ¿no? Todo se gasta, se pierde, se termina. Entonces resulta que que vamos a explorar hoy, este capítulo, se llama Sueños y Realidades y empieza con una frase de George Santayana que dice: la vida consciente es un sueño controlado. Crecer significa renunciar a los sueños megalomaníacos más caros de nuestra infancia. Crecer significa que estos sueños no pueden ser realizados. Crecer significa adquirir la inteligencia y las capacidades para conseguir lo que deseamos dentro de los límites establecidos por la realidad. Una realidad hecha de poderes disminuidos, de libertades limitadas y en lo que concierne a las personas que amamos y de relaciones imperfectas. Se trata de una realidad construida, en parte, por nuestra aceptación de las pérdidas necesarias. Y sin embargo, a pesar de que rechazamos nuestros deseos irrealizables, estos tienen una manera solapada de ejercer su presión sobre nosotros. ¿Cómo? En forma de síntomas, errores, accidentes y lapsus de memoria, en forma de lapsus linguae y de escritura. Por ejemplo, querido muerto, quiero decir Padre, en forma de accidentes, porque es evidente que no salpicaríamos el blanco vestido de nuestra enemiga deliberadamente. Eso estaría mal visto. Y en forma de sueños, tanto durante el día como por la noche. Aún siendo adultos, los deseos prohibidos, los deseos imposibles siguen pugnando por encontrar una satisfacción. Es verdad que nuestros sueños, en que me voy a acercar más porque el libro tiene una letra muy pequeña y yo el mío chicato.
Es verdad que nuestros sueños, estando despiertos en nuestras fantasías, constituyen una manera de satisfacerlos. En nuestras fantasías siempre se pueden realizar los deseos. Estas ilusiones conscientes expresarán las cambiantes preocupaciones de nuestra vida cotidiana, pero también estarán siempre relacionadas con tempranos anhelos inconscientes y no reconocidos. Las fantasías pueden proporcionarnos la solución mágica, el final del cuento de hadas. En la fantasía podemos hacer lo que queremos. Es agradable ver cómo desfilan por nuestra conciencia los actores favoritos de siempre. Pero estas no son las únicas imágenes. Nuestras fantasías también incurren en la creación de glorias impensadas, de sexo, de salas de exhibición reservada y asesinatos sangrientos. Y muchos de nosotros, al rechazar las imágenes de estos deseos vergonzosos, nos sentiremos culpables y avergonzados. Tendremos miedo de nuestras propias fantasías. Evelyn habla molesta y avergonzada de lo que los psicoanalistas ven como una fantasía normal. Ella muere, se celebra el funeral y todos los bancos de la iglesia están repletos de gente. Y, uno tras otro, todos esos miles de hombres y mujeres con cuyas vidas he estado en contacto suben al altar para hablarle a la multitud reunida acerca de los admirables favores que les ha hecho. Un ser humano tan bueno, una persona tan generosa, cuán agradecidos estamos todos. Ahora bien, a lo largo de su vida, Evelyn ha hecho muchos favores admirables a muchas personas. Su vida, de hecho, es merecedora de sus fantasías, y sin embargo, siente una profunda vergüenza porque ella dice: revela abiertamente cuántas ganas tengo de que se me reconozca esto y se me preste atención. Las fantasías sexuales también pueden revelar deseos que susciten vergüenza y sentimiento de culpa. Pensemos en Helen, por ejemplo, una mujer casada y bastante feliz, que ha imaginado toda una trama en la que aparece Ted, protagonista de una inocente invitación al cine, mientras su marido está fuera de la ciudad, y que termina no tan inocentemente en su colchón de agua. Y ella se pregunta: ¿acaso se trata de un adulterio espiritual? ¿Acaso es una manera de pensar para una joven casada? ¿Y cuán retorcida puedo ser? Supongamos que en el colchón de agua está Ted y su compañera de piso, o Ted y su hermana, o Ted y 3 más, qué sé yo. Realmente, ¿dónde está el límite de lo que nos está permitido en la fantasía? Muchos de los que reconocen sus extravagantes fantasías sexuales pueden estremecerse ante sus fantasías de hostilidad como si les fueran ajenas. En ellas, la brillante mujer que envidiaban es reprobada en sus exámenes de derecho, o su arrogante y adinerado cuñado quiebra, y la coqueta de la vecina cae enferma con viruela. Y todos aquellos que estas personas temen, envidian, que los amenazan y los hacen sentirse inferiores o los irritan, sufren su castigo. La mujer de un marido infiel lo hizo enfermar en su fantasía con un prolongado caso de tuberculosis para sacarlo de circulación. Y dice: nada mortal. Sin embargo, a pesar de que es difícil admitir a los otros o a nosotros mismos nuestras fantasías hostiles, a menudo estas suelen incluir algunos ribetes mortales. Consideremos el caso de la amable Amanda,
una persona autoexcluyente y reacia a competir. Cuando alguien la irrita, ella le desea la muerte. Nunca se queja ni se hace valer, pero dentro de su cabeza hay una corporación de asesinos que viven ahí. Y sus imágenes de venganza son bastante duraderas e inmisericordias. Consideremos el caso de Harry, que cada vez que se siente acosado por su esposa, se recrea con la placentera fantasía de lo agradable que sería su vida si la próxima vez que su esposa tuviera que volar, el avión sufriera un accidente. Y consideremos una simpática mujer como yo, dice la autora, ¿no? Cuando aquel año un pequeño matón de 12 años se peleó con uno de mis hijos y yo lo envié de la escuela a su casa muy afligido. En muchas ocasiones, debo confesar, he solucionado el problema de los matones pensando en empujarlos debajo de un camión. Si las fantasías de las ambiciones hacen sonrojar a algunas personas y las fantasías sexuales provocan la misma reacción, además de la culpabilidad, las fantasías violentas y asesinas también pueden provocar vergüenza, culpabilidad y temor. Este temor tiene que ver con lo que los analistas llaman pensamiento mágico. Es decir, la idea de que podemos controlar mentalmente los acontecimientos, la creencia de que en ciertas tribus primitivas se manifiesta en la práctica de enterrar alfileres en los muñecos, del vudú, ¿vieron? Y en los tiempos modernos en la práctica de enviar malas ondas, ideas que muchas personas cultas consideran vergonzosas cuando las descubren en ellas mismas. La idea de que los pensamientos realmente pueden hacer daño y que pueden llegar a matar. Hoy en día, con la nueva era, esto funciona así. Díganme que no. Hola, Yesenia, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Es así. Por eso yo a veces hago estas charlas para que, digamos, ponerle otro tipo de onda a la espiritualidad, porque es que hay una cosa por ahí, ¿no? A mí me lo han dicho. Silvina, tenés la mente muy fuerte, para un poco. Yo tuve momentos de mi historia que les juro, yo quería sacarme la cabeza de mi cuerpo, o sea, como que sacarla, porque decía, ay, ¿por qué, por ejemplo, leo un libro y lo puedo entender y otro no? Y me sentía culpable, era terrible. Yo les digo, miren, si uno se cree todo lo que los demás le dicen, es que nuestra vida se transforma en una cosa. No, vos deberías sentir más. Lo que a vos te está pasando y así. Bueno, a eso que nos dicen los aparentes demás que nos ponemos ahí, súmenle el internet, el YouTube, que tenés el facilitador Juan Pepe que te dice, sí, tocate este punto, pensá en Pepe y vas a ver que Pepe aparece acá. Capaz que de pura casualidad Pepe aparece. Y vos decís, ¡ay! ¡Me funcionó! Ay, yo fui a la vidente esta que me dijo que iba a pasar y no pasa nada. Imagínense la vida loca que vivimos. No, esta es peor que la canción del Ricky Martin de Vive la vida loca. Es que paremos un poco, por favor. Escuchen esto. Por eso yo les quería comentar este video porque está muy bueno. Pero a veces lo que está muy bueno es como que la gente no le gusta no, a mí no me cuentes esas cosas. No. A mí déjame con lo que yo creo. Que yo estoy bien. Nos lo decimos. Yo también me lo digo. No se van a creer que ustedes solos. Y hacemos cada cosa. Yo he hecho de todo. Bien. Cuando dejo de hacer es cuando me va mejor. Bien. Conozco una mujer muy agradable y en su sano juicio que vivió una época terrible con su madre. Ahí también se parece a mí.
No sé por qué todas las cosas me hacen como sentirme que se parecen a mi historia. Y la relación se había convertido en una fuente de irritación y amargura. Sí, yo he llegado a sentir, qué desgracia, me decía. Era como un monólogo interno que mantenía. Qué desgracia mi vida, qué desgracia. Bueno, se peleaba con ella todos los días y un día que iba a visitarla, sus fantasías le hicieron imaginar que su madre había sufrido un ataque al corazón del que habría de morir. Bien. Al llegar a su calle, ¿no? Debe ser la calle de la madre, donde vivía la madre, ¿qué ve la mujer? Una ambulancia, ¿no? Se detiene justo en el edificio donde vivía la madre. Ella estaba totalmente convencida, ¿no? Y le cuenta a la autora del libro que es terapeuta, ¿no? Y le dice, cuando vi la ambulancia, ¿no? Pensé que le había provocado un ataque cardíaco a mi madre, o sea que yo con mi pensamiento, y debo confesar que una parte de mí aún cree, ¿no? De una manera algo insensata, que mi magia mental había errado su blanco y en lugar de mi madre había caído sobre otra anciana que se ve que la ambulancia era para otra. Bien, antes de que nos riamos, dice Calota, porque esto es para reírse, hay que reírse un poco, ríanse porque es cierto, a mí también, yo tuve muchas fantasías así, que me levanto y digo, ay, quizás viene la señora que cuida a mi madre y me dice, tu madre estaba muerta. Es que se me cruza, hay que ser honestos, te vienen esas cosas, porque es como que uno cree que con el pensamiento, pero después te sentís culpable, porque si realmente pasa decís, ¡ah! La maté yo, oh, soy una asesina mental, somos mentales, ya no somos ni seriales, somos mentales, asesinos mentales. Bueno, fíjense, resulta, ¿no? Antes de que el lector sonría entretenido con estas tonterías supersticiosas de mi amiga, quizá debería preguntarse lo siguiente. Si tuviera que jurarme por la vida de mis hijos que algo dicho por él era verdad, cuando en realidad era una mentira, ¿podría realmente ir tan lejos como para jurarlo? Sé que yo no podría. El creer en la realización de los deseos es la omnipotencia de nuestros pensamientos, o en los poderes secretos y dañinos que nuestros pensamientos poseen, y pertenece a una etapa por la cual todos pasamos, y que muy pocos llegamos a superarla del todo, cuando hay una dosis suficiente de culpabilidad a propósito de algún deseo terrible que hayamos tenido, y viendo que ese terrible deseo se cumplía en realidad, encontramos todo tipo de explicaciones plausibles bullendo en nuestra mente. Es como si, escribe Sigmund Freud, estuviéramos formulando un juicio parecido al siguiente. Así que, después de todo, es verdad que uno puede matar a una persona con el puro deseo. Estos juicios pueden suscitar en nosotros el temor de nuestras propias fantasías. O sea, como que tenemos miedo de las mismas fantasías mentales que tenemos. Pero inclusive, cuando no tenemos el poder de la fantasía, podemos tenerle miedo a su significado y horrorizarnos ante las visiones fugaces de nuestra furia, nuestro erotismo y nuestra megalomanía. ¿Representan acaso nuestra verdadera realidad? ¿Dicen verdaderamente lo que somos? Al responder a mi pregunta, un psicoanalista contó esta preciosa historia. Había una vez, en un antiguo reino, un hombre muy santo. Sí, yo me encuentro muy seguido con gente santa. Yo digo, ¿cómo será que ellos se creen que son tan... Yo no, yo esas cosas no tengo.
Es como si yo dijera, no, yo esas cosas no tengo, por ejemplo, las lolas. Dijera, no, yo soy mujer, pero esas cosas no tengo. Es que las tienes. No, yo esos pensamientos no tengo. No, no, yo esas cosas no hago. No, no, no. Yo soy cuasi perfecta. Así. Bueno, de eso hay un montón, un montón. Sí. No, no es muy bueno eso. No, no, yo les digo que no es muy bueno. El Jung también lo dice, el Carl Jung, ¿eh? No. Los que estudian este asunto, cómo funciona la psique, te dicen que cuando vos te crees que sos muy bueno, algo malo está pasando. Así que mejor es que, a ver, somos humanos. Si estamos acá en este mundo es por algo. No vamos a estar ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar acá si no es para aprender? Si ya fuéramos perfectos, estaríamos en el cielo. Yo siempre me lo pregunto. Bien, resulta que en el antiguo reino vivía el hombre muy santo. Era muy conocido por su generosidad de corazón y muchas obras buenas que había realizado. El gobernante de aquel reino, que estimaba al hombre santo, le encargó a un gran artista que pintara un retrato, el retrato del hombre santo. Con motivo de un banquete ceremonial, el artista presentó el cuadro al rey. Pero cuando al sol de las trompetas, tocaban las trompetas cuando iba a presentar el cuadro, ¿no? El lienzo fue descubierto, ¿vieron cómo se hace toda la ceremonia así? El rey se apartó asombrado. ¡Oh!, dijo el rey, al ver que el rostro del cuadro, o sea, el rostro del hombre santo, era brutal, cruel, y retrataba a un depravado. ¡Oh, oh!, dijo el rey, esto es un escándalo. Dispuesto a pedir la cabeza del artista. Tráiganme la cabeza de ese desgraciado que me pintó al santo así. No, mi señor, dijo el hombre santo, el retrato es verdadero. Y luego explicó, ante ti está el retrato del hombre contra el cual yo he luchado toda mi vida. Fíjense, en el santo lo reconoció. Lo que este analista está diciendo al contar esto es que todos nosotros, inclusive el más santo, experimentamos impulsos contra los cuales luchamos todos los días. Y si bien esta parte, ¿no?, de esta lucha se desarrolla fuera de nuestra conciencia, existen otros impulsos y deseos, a veces formulados a manera de esas viñetas, ¿vieron?, de las historietas, que se llaman nuestras fantasías, que nos vuelven dolorosamente conscientes de la persona que tratamos de no ser, a aquella persona primitiva, exigente, amoral, infantil, que a veces encontramos en nuestras propias fantasías. Los psicoanalistas señalan que la palabra crucial en el párrafo precedente es contenida. Las fantasías están contenidas. No se trata verdaderamente de un paso al acto. Y reconocer en nosotros mismos nuestro yo primitivo no significa convertirnos en nuestro yo primitivo, puesto que las fantasías solo tienden a expresar aquello que en la vida real hemos transformado y domado un poco. Lo apaciguamos como el caballo. También señalan que, nos agrade o no, en realidad, cualquier cosa interviene en nuestras fantasías, lo cual no significa que no debamos sentir ningún tipo de inquietud a propósito de ellas. Por ejemplo,
Dicen si nuestras fantasías son constantemente violentas y crueles, o si nuestras fantasías sexuales no coinciden para nada con nuestra vida sexual. Quizás deberíamos tratar de aprender algo acerca de nuestros sentimientos violentos o de nuestros problemas sexuales. Y también dicen que si nuestras fantasías constituyen un sustituto total de la vida, si en realidad no hay ni trabajo ni amor, si solo hay fantasía, quizá debamos entender por qué estamos viviendo en nuestra mente en lugar de vivir en el mundo. Sin embargo, la mayoría señala que si pudiésemos sentirnos menos culpables, tener menos vergüenza o miedo de nuestras fantasías, podríamos encontrar en ellas una valiosa fuente de alivio y liberación. Reconocerlas como esencialmente inofensivas, reconocerlas como sustitutos de lo que debemos perder por necesidad y utilizarlas para expresar y gozar de lo que no podemos o no nos atrevemos a vivir en nuestra vida cotidiana. Los sueños que cruzan por nuestro pensamiento estando despiertos, muchas veces sin que se los invite, nos dan la sensación de que existe un oscuro mundo subterráneo. Durante el sueño, sin embargo, cuando las restricciones han caído parcialmente, nos movemos mucho más cerca de ese mundo. Bien. Durante el sueño sufrimos una regresión en contenido y forma. Abrimos un cauce para los deseos primitivos y para los procesos primitivos de nuestro pensamiento, puesto que cuando construimos nuestros sueños extraemos nuestra materia prima del lenguaje vibrante y secreto de nuestro inconsciente. O sea, durante la noche se libera el inconsciente. Bien. En los sueños encontramos un ámbito del pensamiento en el que abundan las contradicciones, donde las leyes de la realidad objetiva no pueden ser aplicadas, donde las imágenes cambian y se funden, donde la relación entre causa y efecto se anula, y donde el tiempo, el pasado, el presente y el futuro son un todo. Durante los sueños se puede concentrar un conjunto de sentimientos aglutinados alrededor de una sola imagen, fusionándose y enfocando múltiples significados. Mi madre estaba hablando, pero no era su propia voz. Era igual a la de mi hermana, y tenía el pelo rojo de mi otra hermana. Se produce el desplazamiento de intensas emociones características de deseos poderosos, pero prohibidos, y se desplazan hacia algo inocuo. Yo estaba ante la casa en que vivía cuando nació mi hermano. Vi una pelota a mis pies y le di, en lugar de le di a mi hermano, un gran puntapié. Las preocupaciones básicas, el nacimiento, la muerte, el sexo, el cuerpo, los miembros de la familia, están representadas por símbolos universales o por otras metáforas visuales que a veces parecen juegos de palabras atroces o improbables. Una mujer sueña con un oficial alemán vestido con el uniforme de las SS y al despertar sus asociaciones tienen que ver con su autoritaria madre, que en ese preciso momento la zarandea para que se levante a desayunar con un SSS. Bien. El recurso de la condensación, el desplazamiento y a la representación visual es llamado el trabajo del sueño. La parte lógica de nuestra mente que sueña, al igual que un editor que revisa un artículo difícil de leer, también juega un papel en la formación de nuestros sueños. Trata de introducir algo de orden en todo eso, ¿no? En ese caos, y toma en cuenta los fragmentos peculiares que nuestro trabajo del sueño produjo y le da una forma más o menos coherente.
Y eso es lo que recordamos al despertar. Entonces, lo que recordamos de los sueños ha sido denominado por Freud el contenido manifiesto del sueño. El significado del sueño es el contenido latente. La interpretación de los sueños exige las asociaciones de la persona que ha soñado, las ideas y sensaciones que el sueño manifiesto evoca, asociaciones que tarde o temprano nos llevarán desde el sueño que recordamos al pensamiento inconsciente del cual nace el propio sueño. Vamos a, para cerrar, a contar el sueño, un ejemplo de un sueño para que lo podamos entender. El sueño de Hugo. Hugo iba caminando con un amigo, era en un sueño, ¿eh? Llega a una carnicería y en ese momento el amigo lo deja. Y él ve en el interior de la carnicería el carnicero. Y el carnicero resulta que es ciego. Ciego, sí, no ve. Bien. El local estaba en la penumbra y pintado de marrón. El carnicero lo llama con un acento de los barrios bajos del este de Boston. Y él recuerda, ¿no? Que Hugo recuerda que en el sueño él quería carne para su gato. A pesar de su ceguera, la ceguera del carnicero, era ciego, ¿no? El carnicero corta un trozo de hígado con un cuchillo muy afilado. Bien. Durante su psicoanálisis, Hugo ha empezado a enfrentar el fracaso de su matrimonio. Resulta que parece que se había divorciado. Y dice, se pregunta, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Por qué me he portado como un avestruz escondiendo mi cabeza en la arena? ¿Qué es exactamente lo que Hugo no ha querido observar? La ceguera en el sueño provoca en Hugo una asociación con su propia negación a ver. No ve nada, no oye nada, no sabe nada. Ese soy yo, dice él, el carnicero, ¿no? Y entonces, corta todo en pedazos hasta casi machacarlo el hígado. Y entonces su asociación lo enfrenta cara a cara con lo que él temía observar. El carnicero tiene un acento como un actor y el nombre es Kilbride. No todos nuestros sueños son tan claros como este, ¿no? El de Hugo. Pueden disfrazarse de muchas maneras. Freud señala que todos nuestros sueños contienen un deseo. Dice que independientemente de lo terrible o doloroso que un sueño puede hacer, siempre persigue la realización de un deseo. Y dice que nuestros sueños siempre están ligados a los deseos prohibidos e imposibles de nuestra infancia. Bien. Lo que soñamos, ya sea despiertos, o sea que fantaseamos, o lo que soñamos en la cama, o sea dormidos, puede permitir que se cumplan los deseos imposibles. Y puede de hecho establecer una diferencia en nuestro estado de ánimo. Así como soñar que bebemos un vaso de cerveza puede calmar nuestra sed lo suficiente como para que no nos despertemos para beber un vaso de agua, las fantasías de nuestros sueños nocturnos y diurnos, que satisfacen deseos menos permisibles, pueden mitigar la urgencia de esos deseos. Obtener satisfacción mediante la fantasía es en algún grado realmente posible. De hecho, nuestras fantasías pueden parecer casi reales, pero independientemente de lo persuasivas que parezcan o de lo satisfechos que podamos sentirnos, debemos ser capaces de vivir en un mundo de adultos y de vivir de acuerdo con la realidad. No es tan duro como parece, puesto que crecer no significa la muerte de todo lo placentero y lo dulce.
El crecer no significa necesariamente el gran terror. Y a medida que nos convirtamos en lo que la autora denomina el adulto sano, dueño de una inteligencia adulta, de fuerzas y habilidades adultas, habrá pocos de nosotros que elegirán volver a la condición de niño, puesto que como adultos sanos podemos abandonar y ser abandonados, podemos sobrevivir fácilmente por nuestros propios medios, pero también somos capaces de establecer compromisos y relaciones íntimas, de unirnos y de separarnos, de estar próximos a alguien y de estar solos, de relacionarnos en diversos niveles de intensidad, estableciendo vínculos afectivos que pueden reflejar los diversos placeres de dependencia, reciprocidad y generosidad. Como adultos sanos sentimos que nuestro yo es susceptible de ser amado, que es valioso y genuino. Sentimos nuestro yo en su condición de identidad de sí mismo. Nos sentimos únicos. Y en lugar de ver a nuestro yo como la víctima pasiva de nuestro mundo interior y exterior, como un destinatario de la acción indefenso y débil, reconocemos que nuestro yo es el sujeto responsable y la fuerza determinante de nuestras vidas. Bien, por hoy vamos a hacer hasta aquí, para no aburrir, y seguiremos en la próxima. Este libro tiene unas cuantas paginitas más. Recuerden que se llama El precio de la vida, el dolor de nuestras pérdidas necesarias. Las pérdidas necesarias, ¿no? Hola Marina, hola Gloriana. Ahora en un rato voy a hacer el del curso de milagro, ahora en un rato, no, ya. Este libro yo se los recomiendo, si lo pueden leer, leanlo todo. Yo he subido unas partes, como les dije, en audio, que le puse al podcast, le puse a la lista de reproducción, le puse el precio de la vida, le puse. Y le fui cambiando los títulos ahí. Pero bueno, habla mucho de justamente cómo nosotros construimos nuestra identidad desde que nacemos, por qué tenemos todos estos rollos que tenemos en la cabeza y todo esto. Y la verdad que la autora lo lleva de una manera, por lo menos me parece un poco más original, porque a veces uno lee siempre lo mismo, pero lo encara bien. Después de esto ella habla de cómo nosotros establecemos nuestras relaciones de amistad, ¿no? Que también habla mucho sobre nosotros. El amor y el odio en el matrimonio. Yo les voy a leer así los capítulos, ¿no? De las personas que se creen que son salvadoras, de los sentimientos de la familia, qué pasa en las familias con respecto a los sentimientos, ¿no? Amar, perder, abandonar y dejar partir, el amor y el duelo. Que algunos capítulos son más largos. Estas imágenes cambiantes dentro de nosotros cuando perdemos a alguien. ¿Qué pasa cuando llegamos a la vejez? Si asumimos o no nuestra propia vejez. Por eso digo, es todo, hasta llegar hasta cómo vemos la muerte. La verdad que pasa por montones de etapas, ¿no? Que va contando la autora para que podamos comprender lo que nos pasa. Siempre que uno comprende lo que le pasa, es que después puede aceptarlo. Y es importante aprender a aceptar para justamente poder cambiar. Si no lo acepto, no puedo cambiar. Bueno, dentro de un rato nos volvemos a ver. Gracias Yesenia, que hace un montón que no te veía. A Marina, bueno, y a Gloriana ahí en un directo, no nos veíamos hace mucho. Nos vemos en la próxima.